Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar a trabajar con nuestro tema de esta semana y aquí vamos a hablar sobre instrumental médico. Quiero hacer una pequeña aclaración para el tema. Yo la semana pasada les había indicado sobre que íbamos a trabajar sobre el equipo de protección, pero no tenía en cuenta de que era un laboratorio que íbamos a utilizar, que íbamos a hacer, así que lo haremos al regresar a nuestras clases presenciales en el colegio. Vamos a empezar a tomar o vamos a realizar esta pequeña práctica. Así que empezamos de una vez con nuestro tema, que es instrumental médico. Como médicos tenemos todas unas herramientas a utilizar durante nuestra práctica, durante nuestro trabajo, porque a eso es a lo que nos dedicamos. ¿Para qué utilizamos este equipo? Pues básicamente para la protección del paciente. Vamos a hablar sobre equipo o instrumental médico que podemos utilizar en varias áreas, pero ahorita vamos a hablar principalmente del instrumental médico clínico. Este que vamos a utilizar en nuestra clínica para evaluar a los pacientes y saber el estado de salud de los mismos. Entonces, para poder nosotros evaluar al paciente, requerimos de tener el instrumental completo. No podemos estar con una parte sí y una parte no, porque la idea de tener todo el equipo es para darle la mejor atención a nuestro paciente, porque cada uno de estos elementos tiene una función muy importante. Dependiendo de nuestra especialidad o al campo al que nos dediquemos, pues así vamos a tener algunos equipos extras, o alguno de estos equipos va a tener mayor importancia sobre otro. Vamos a empezar hablando sobre el más común de todos nuestros equipos, que creo que es el que nos identifica a la mayoría como médicos, y es el estetoscopio. El estetoscopio es una herramienta muy importante porque va a tener como función el ayudarnos a nosotros a aislar los sonidos que va a producir el cuerpo para poder tener una mejor concentración. Este fue inventado por, para suplir las carencias que se tenían sobre, perdonen, las carencias que se tenían al momento de poder evaluar al paciente. El estetoscopio fue inventado por el señor, fue un francés, no recuerdo el apellido, Laennec, más o menos como en el año de 1815, 1816, porque antes lo que utilizaba el médico pues era directamente su oído, lo aplicaba directamente sobre el abdomen o el pecho del paciente para poder escuchar corazón, respiración, ruidos intestinales, y pues era muy incómodo, invasivo a la privacidad de nuestro paciente, y entonces se fabrican estos elementos. Vamos a ver que tiene sus partes y es muy importante que nosotros podamos conocerlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nos digan, miren, pónganselo, colóquenlo, cuando lo utilicemos, pues yo les voy a decir, miren, las olivas o esta situación, pues ustedes tienen que saber cuáles son las partes y cuál es su utilidad. Las olivas, que son la porción más superior, que es la que está en contacto directo con los oídos, y es las que van a funcionar como esos audífonos para aislar el sonido del cuerpo hacia el oído. Las hay de goma, las hay de plástico, hay unas cómodas, hay otras no tan cómodas, todo dependerá de la marca del equipo que ustedes compren y pues del material con el que estén hechos. Sin embargo, algo muy especial que uno de mis docentes me decía siempre, el equipo no va a hacer al médico, sin embargo, un buen equipo va a ayudar a hacer un mejor diagnóstico. Tradicionalmente se le da, voy a hacer así, creo que, no sé si YouTube me lo permite, pero tradicionalmente se le da una muy buena publicidad a los estetoscopios de la marca Littmann, Richter, o ¿cómo se llaman estos otros? O los Welch-Allyn, por la calidad de los componentes que ellos utilizan. El resto de los estetoscopios no es que no funcionen, pero la calidad de la membrana no es la más adecuada para la transmisión de los sonidos, y eso puede en algún momento alterar el diagnóstico que podamos llegar a dar. Las ojivas pues van a ser el arco metálico que van a estar unidos a las olivas, y estos van a conectar hacia un tubo que va a ser la manguera, que es un tubo generalmente flexible, hasta llegar a la campana, que es la parte del estetoscopio
que tiene mayor, ¿cómo se denomina esto? Que es la que va a estar en contacto con el paciente. Hay unas que son de doble campana, que tienen, como, así como este que está identificado acá, que tiene una campanita pequeña y una campanita más grande, una parte más grande, más ancha, una campanita más pequeña, que puede cambiarse, que puede intercambiarse para escuchar sonidos más pequeños, como en el caso de los pediátricos, o sonidos mucho más grandes para cuerpos más grandes, en el caso eh, de los adultos. Aunque también se utiliza para cambiar de frecuencias. Frecuencias muy agudas se utiliza con el diafragma abierto y frecuencias muy altas se utilizan con otro tipo de diafragmas. El diafragma va a ser la membrana que va a estar unida justo debajo de la campana, que es el que va a estar directamente en contacto con el paciente, con la piel del paciente, y el que va a recibir la señal acústica para poderla hacer. La campana se va a encargar solamente de amplificar ese sonido. Por eso es tan importante. Las membranas están hechas como de una telita plástica y dependiendo del espesor y la calidad de esa tela, así va a ser la fidelidad del sonido. No es lo mismo, por ejemplo, comprar unos AirPods originales que comprar unos audífonos Bluetooth de los que venden en el mercado, por ejemplo, porque la calidad va a ser totalmente diferente y pues lo mismo se espera con el estetoscopio. El estetoscopio lo utilizamos principalmente para la evaluación médica del paciente para un procedimiento denominado la auscultación, o sea, escuchar sonidos. Luego vamos a trabajar con un equipo muy importante que se le va a llamar esfigmomanómetro. Se le llama esfigmomanómetro porque va a ser el encargado de medir la presión. Los tenemos de muchos tipos, pero los dos más comunes pues son el analógico, que es el que ven en la esquina superior derecha, y el digital, que es el que ven aquí abajo, que en el digital podemos tenerlos de muñeca o podemos tenerlos de brazo. Y también tenemos otros esfigmomanómetros como este, que es un esfigmomanómetro un poquito más, no rudimentario, pero sí un poquito más complejo, porque este sí es de mercurio, mientras que el otro, estamos hablando que está calibrado a mercurio. Generalmente utilizamos como medida o como la constante de la medición, los milímetros de mercurio. Vamos a ver que el esfigmomanómetro también va a tener un brazalete, que es el que va a envolver el brazo del paciente para que nosotros lo podamos colocar. Va a tener un velcro que lo va a mantener fijo y después de él va a salir o de él va a salir un tubo. Generalmente el brazalete está revestido de está hecho de una tela semiimpermeable y por dentro hay una bolsita como plástica, que es la que va a generar la presión de aire. Esa bolsita va a mandar hacia afuera un tubito plástico, que es esto que conocemos como la vía, que se va a conectar a un manómetro, que es el que va a indicarnos, que va a ser el indicador de la lectura de la presión interna del aire, que va a circular dentro de la bolsita del brazalete. Y pues vamos a tener una perilla o válvula reguladora con la que podemos abrir y cerrar para permitir la entrada o la salida del aire de la bolsita, y la bombilla o perilla insufladora, que es la que nos va a servir para mandar el aire hacia el interior del brazalete. El termómetro, pues el termómetro los tenemos de muchos tipos también. El más común, y quizás no el más exacto, pero sí uno de los más utilizados, es el termómetro de mercurio. Aquí utilizamos el mercurio porque el mercurio es un elemento químico que tiene la capacidad de dilatarse. Todos los metales tienen la capacidad de dilatarse. ¿Qué significa eso? Que se pueden alargar o acortar dependiendo de la temperatura a la que se esté exponiendo. Ahora bien, el que tiene la mejor capacidad de dilatación es el mercurio. Por eso es que se utiliza el mercurio. Por eso es que ustedes ven que dentro de del bulbo, este bulbo va a estar en contacto con la piel del paciente, con la piel o con las mucosas del paciente, va a recibir la temperatura y al calentarse, el mercurio se va a empezar a dilatar, va a empezar a subir.
Por eso marca. Ustedes aquí ven que más o menos como por el 37.5 está 37.4 está una marca gris, que es el mercurio dilatado. Mientras que si está más frío, el mercurio disminuye, o está más caliente, el mercurio sube. Por eso es que es utilizado el mercurio. Ahora tenemos otras opciones o otras herramientas, como lo son los termómetros digitales, que pues está siempre en contacto con el paciente y tiene su bulbo, y el otro que es el termómetro digital, que utiliza una luz infrarroja para poder leer la temperatura del paciente. Hay otro termómetro o otros tipos de termómetros como este que ven aquí, que se utiliza con niños, que es una banda que se coloca sobre la frente y que dependiendo del calor que esté generando, se va a encender o se va a marcar uno de estos colores. Por ejemplo, si está arriba de 37 o está en 37 grados, se marca como azul. Si está en 38, se marca el verde. Si está en 39, se marca el amarillo. Si está en 40, se marca el rojo, para tener una medida. Solo que estos termómetros analógicos carecen de significancia clínica, pero son muy importantes en casa, por ejemplo, para los padres, para saber si realmente su bebé tiene fiebre, porque hay quienes no saben leer el termómetro. Incluso para medir la temperatura hay una técnica especial para poder generar un dato correcto, que eso vamos a trabajarlo en conjunto. El diapasón es muy importante, principalmente para los neurólogos y los otorrinolaringólogos, porque el diapasón se utiliza no solo en medicina, sino también se utiliza en música al momento de afinar instrumentos musicales. Este diapasón se golpea finamente y va a generar con su vibración un sonido. Y ese sonido es el que percibimos. Lo utilizamos principalmente para la evaluación de la capacidad auditiva del paciente. El otoscopio, que también es muy importante, porque su nombre lo dice, oto, relacionado a la oreja, y cuando hablamos de oscopio, hablamos que es un visor, algo que nos va a permitir ver el interior del oído. Vamos a tener el mango, una fuente generadora de luz, una pantalla amplificadora y una base donde se va a poder adaptar cualquiera de estas campanitas que nosotros podemos ver ahí, a lo que nosotros les llamamos espéculos, que dependiendo del tamaño del orificio del conducto auditivo externo del paciente, lo vamos a ir colocando. No es lo mismo ver el oído de un adulto que ver el oído de un bebé o de un niño. Por lo tanto, se deben utilizar los espéculos adecuados para poder observar dentro del oído del paciente. Algunos traen un adaptador especial que lo transforman en un rinoscopio, que tiene una válvula que se adapta y que trae una perilla para poderlo abrir y que tiene una como boca de delfín que se introduce dentro de la nariz y eso va a ir abriendo para poder hacer una inspección interna de la cavidad nasal. El oftalmoscopio es muy importante también en neurología y para los oftalmólogos porque nos va a permitir ver el interior del ojo. Es muy importante, incluso para nosotros los médicos generales, para el estudiante de medicina es muy importante porque va a dar una información vital para el diagnóstico de algunos pacientes que necesitan pues la evaluación del fondo de ojo, principalmente en aquellos pacientes, como les decía, neurológicos, pero que debe ser una técnica que todos podamos conocer. La vamos a ver. Vamos a ver que va a tener un orificio de observación porque yo necesito ver. Entonces, aquí va a ir mi ojo. Vamos a tener un cojín de apoyo ciliar, que es donde va a estar la pestaña para que no nos interrumpa. Vamos a ver que va a haber un selector de diafragmas o de filtros y un ajuste de cabezal, porque todo depende de si el paciente utiliza anteojos o no, pues nosotros podemos graduar esa situación en ese momento. Lo importante acá es poder nosotros evaluar el fondo del ojo del paciente en el interior de la cavidad ocular, sin necesidad de abrir. El oxímetro de pulso, que es una herramienta que ha empezado a utilizarse mucho más frecuente
que tiene como objetivo medir la saturación parcial de oxígeno. ¿Cómo lo hace? Pues bien, dentro de este oxímetro, nosotros metemos un dedo y se genera una luz roja, y por medio de una señal electrónica se percibe el efecto Doppler que genera la luz al pasar por el tejido del dedo, por los tejidos que conforman el dedo, y la cantidad de luz que puede absorber, porque ustedes más adelante tal vez lo vean en física, el efecto Doppler es la capacidad que tiene un objeto de reflejar la luz o el sonido. Entonces, en este caso estamos hablando de un efecto Doppler para interpretar la cantidad de oxígeno que llevan nuestros eritrocitos dentro de la sangre. Normalmente, pues, estos oxímetros también tienen la capacidad de medir, como en el que estamos viendo ahorita, la saturación parcial de oxígeno, que lo dan un porcentaje, la pulsioximetría o el pulso del paciente, que generalmente está en relación al latido cardíaco, a la frecuencia cardíaca, el índice de perfusión y dependiendo, pues, en algunos casos, la frecuencia respiratoria. El martillo de reflejos, que es muy importante en la evaluación neurológica, pero también en la evaluación complementaria general, y los vamos a tener de varios tipos. Este, que es un martillo de reflejos simple, que se va a utilizar para la estimulación de los reflejos miotáticos del cuerpo, de los reflejos osteotendinosos, para evaluar cómo está la función del sistema nervioso. Pero también vamos a tener otros como estos, que van a incluir en la porción superior y en la porción inferior un escobillón para estímulos táctiles y una punta o un alfiler en la porción superior que va a servir para estímulos dolorosos. Y a este martillo o a este tipo de martillo de reflejo se le llama martillo neurológico, porque va a servir para complementar la evaluación neurológica. La cinta métrica es muy importante, nos puede dar mucha información, la medición de la circunferencia braquial, la circunferencia de pantorrilla, para incluso la altura o la circunferencia abdominal, y puede ser una cinta métrica simple, sencilla, como las que utiliza nuestra mamá o nuestro sastre para poder coser nuestra ropa, como aparatos tal vez no más sofisticados, pero un poquito más agradables a la vista y que nos van a permitir almacenarla por dentro. Generalmente estas cintas deben ser de plástico para poderlas limpiar y poderles hacer una higienización después de la utilización que vamos a tener. La linterna de evaluación, que va a ser importante porque necesitamos fuentes de luz externa muchas veces para evaluar garganta, para evaluar piel, para evaluar ojos. Se recomienda que la luz de evaluación sea de un color amarillo, porque la luz blanca genera lesión principalmente a nivel del ojo. Puede llegar a generar algún tipo de lesión por ser una luz muy fuerte, pero también se recomienda que podamos tener de los dos tipos, luz amarilla y luz azul, perdón, luz blanca, para incluso evaluar la piel. Muchas veces en una habitación nosotros estamos evaluando a un paciente y decimos, pues tiene la piel amarilla, cuando en realidad la luz es amarilla, por ejemplo, y hace que nuestro color de piel se vea diferente. Entonces, podemos utilizar la luz blanca para confirmar pues nuestra observación. La cartilla de Snellen, que es parte de nuestro equipo médico indispensable porque nos va a servir para averiguar, para ver la capacidad visual de nuestro paciente. Ustedes ven 3 acá, pero las 3 son cartillas de Snellen, solo que son modificadas. La cartilla de Snellen original es esta que vemos en letras y que dependiendo de la letra, la línea que podamos ver, así es nuestra agudeza visual, perdón. Pero también tenemos la de números, que es muy importante al evaluar a pacientes que no son alfabetas y que no pueden leer, y que pero sí pueden reconocer números. Y la cartilla de la última, la que tiene esta E, digámoslo de esta forma, la utilizamos para niños o para personas con problemas de lenguaje. Porque en base a cómo puedan ver ellos la letra o la orientación de esto, podemos pedirles que nos hagan la seña. Por ejemplo, la superior nosotros la haríamos así, la línea inferior la haríamos
abajo y arriba. La tercera línea sería un lado, arriba y para allá. Entonces, ya podemos nosotros evaluar sin tener ningún tipo de sesgo, porque el paciente no nos lo pueda indicar cómo es, ¿verdad? Básicamente este es el equipo. Hay mucho más equipo, por ejemplo, en el caso de los ginecólogos, el tener un Doppler, que es para escuchar la frecuencia cardíaca fetal en el momento de la evaluación ginecológica, los espéculos, pero todos estos ya son específicos de profesiones y especialidades, por lo tanto no los vamos a utilizar. Esta clase debería ser más larga porque yo tendría que estarles mostrando el equipo en primera persona en la clase, pero lo vamos a hacer al regresar a clases. Así que para la siguiente semana vamos a trabajar con lo que es los signos vitales y vamos a trabajar las páginas de la 498 a la 513 del libro de semiología de Cediel. Por favor, para la casa lo que van a hacer es pasar el contenido de la clase a su cuaderno con ilustraciones para que ustedes lo tengan en clase y eso es todo lo que van a hacer esta semana. Así que espero que me manden por la asignación de Edmodo nuestro trabajo, el trabajo que van a hacer en su cuaderno, que espero ustedes ya hayan agarrado el concepto de que parte de la tarea va a ser el pasar lo que yo les estoy dando en clase a su cuaderno. Y por favor, dudas, preguntas, comentarios que tengan, háganos llegar por cualquiera de nuestras plataformas digitales, WhatsApp, Messenger, Edmodo o Control Total para poderlo resolver. Recuérdense que si ustedes resuelven sus dudas, vamos nosotros a tener una mejor atención con ustedes. Así que un saludo a todos allá en sus casitas. Por favor, síganse guardando, síganse protegiendo. Estamos para servirles. Quédense en sus casas. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.